Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Jesús encontró delante un hombre enfermo de hidropesía y, dirigiéndose a los letrados y fariseos, preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de vosotros se le cae al pozo el burro o el buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es conocido, y se insiste mucho en ello, que Jesús iba a la casa de los pecadores públicos, por ejemplo, a casa de Zaqueo, el publicano de Mateo. Se insiste en ello porque era muy llamativo y le creaba muchos problemas al Señor. Pero no iba solo a casa de esos pecadores. Aquí vemos que entraba en casa de uno de los principales fariseos, dice el texto. Y no fue el único caso. ¿Cuál fue la diferencia, al menos en esta situación, y cuando iba a casa de Zaqueo, de Mateo, de los publicanos, de los pecadores? La diferencia estaba en que esta gente, este principal fariseo, le espiaba, él o sus amigos, y que consideraban un honor para Jesús ser invitado por ellos. Mientras que Mateo o Zaqueo consideraban un honor para ellos tener como invitado a Jesús. Es una diferencia esencial. Para los fariseos, Jesús era alguien inferior, al que miraban con curiosidad, en el mejor de los casos, y que querían tratar casi como una atracción de feria. Era famoso, hacía milagros, pero no era de la casta. No tenía suficiente pedigrí. No tenía apellido. Es decir, era un Galileo sin importancia. Pero como hacía cosas interesantes y la gente le seguía, le invitaban para espiarle, para observarle. Incluso, si era posible, para encontrar, en medio de la libertad que da el vino a la lengua, para encontrar algo con lo cual atacarle. Los otros, en cambio, no era así. Sabían que Jesús era un hombre famoso y bueno, y consideraban un gran honor, porque sabían además el riesgo que estaba corriendo Jesús al entrar en su casa. Y ahora planteémonos esto en nuestra vida real. ¿Qué sentimos cuando vamos a misa? ¿Qué sentimos cuando comulgamos? Cuando vamos a misa y vemos que la inmensa mayoría no va, de los católicos practicantes ya somos poquísimos, en algunos sitios realmente insignificante el número. La mayoría de los católicos son hoy esos paganos bautizados de los que hablaba Benedicto XVI. Por eso, cuando vamos a misa y vemos que la mayoría no va, que quizá en nuestra casa somos los únicos en ir, ¿qué pensamos? ¿Qué suerte tiene Jesús conmigo? Los demás no van, yo voy. ¿Qué suerte tiene Jesús conmigo? Y cuando comulgamos, ¿qué pensamos? ¿Qué suerte tiene Jesús conmigo? Sobre todo si son jóvenes. ¿Qué suerte tiene Jesús conmigo? Fíjate el resto de los jóvenes cómo están de perdidos. ¿Y los seminaristas? ¿Qué suerte tiene Jesús conmigo?
Fíjate en los demás, nadie quiere ser sacerdote. Yo estoy en el seminario, qué suerte tiene Jesús conmigo. Y los que intentan vivir fielmente su matrimonio, qué suerte tiene Jesús conmigo, Jesús y mi mujer o Jesús y mi marido. Yo no la engaño, yo no le engaño, mientras que otros, qué suerte tienen conmigo. Y así puedo seguir poniendo ejemplos. Pero esto, sin darnos cuenta, es lo mismo que hacían los fariseos. Qué suerte tiene Jesús de que yo le haya invitado. Qué afortunado es Jesús. Hoy va a comer conmigo. Hoy le he invitado. Tenía que ser al revés siempre. Qué suerte tengo yo, Señor. Qué suerte tengo yo contigo. Yo no soy digno, Señor. Yo no soy digno. Pues es verdad, no he matado a nadie, no he robado, otros matan y roban. Bueno, sí, eso es cierto. Es gracia tuya. Colaboración mía también, pero gracia tuya. Puedo comulgar, voy a misa. Es gracia tuya. Me has llamado a seguirte. Es gracia tuya. Hay un pájaro, por lo menos en la zona del Mediterráneo, es un pájaro que no me gusta nada. Se llama el cuco y se caracteriza porque él no hace nidos. Aprovecha los nidos de los demás pájaros de otras especies. Y cuando han hecho el nido, va y quita un huevo de ese nido y pone el suyo. Normalmente son pájaros más pequeños, así que cuando la cría del cuco nace, los papás adoptivos no la distinguen de los suyos, pero la cría del cuco empieza a tirar a los otros pollitos del nido para quedarse solo y acaparar todo el alimento. Esa es la soberbia. La soberbia es como el pájaro cuco. Se alimenta de buenas obras. Voy a misa. ¿Qué suerte tiene Jesús conmigo? Soberbia. Cumplo con mi obligación. ¿Qué suerte tiene Jesús conmigo? Soberbia. Estoy preparándome para el sacerdocio. O soy un buen novio, o soy un buen esposo. ¿Qué suerte tiene Jesús conmigo? Soberbia. La soberbia se alimenta de las buenas obras. Y aquellos fariseos, no hay que olvidarlo, era gente muy cumplidora de la ley. Era gente que de verdad quería seguir al Señor a su manera, pero tenían el problema de la soberbia. Debemos de tener cuidado de esto, más que de cualquier otra cosa, porque la soberbia es el primer pecado. Es la raíz del pecado original. Es el pecado de Satanás. Y se alimenta de las buenas obras. Cada vez que hagamos algo bueno, tenemos que decir, qué suerte tengo de que he podido hacer el bien con la gracia de Dios. No es Jesús el afortunado, soy yo el afortunado por poder estar con Jesús. Que así sea.